amigos? Soy la vieja ermitaña, alias Fer. El día de hoy les traigo una entrevista con una amiguita en el marco del mes de marzo, el Día de la Mujer. Nos viene a explicar y romper un poquito de ideas respecto a, ella se convirtió al Islam, está casada ahorita con un egipcio y está viviendo por allá. Así que bueno, Diana, bienvenida. Por favor, preséntate un poquito más ampliamente. Cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas, todo esto. Salam aleikum, amigos. Mi nombre es Diana. Yo soy originaria de México, de la Ciudad de México. Tengo 30 años y soy diseñadora de interiores. Actualmente no estoy trabajando, estoy viviendo en la ciudad de Riad, que es Arabia Saudita. Tiene relativamente poco que me vine para acá. Estuve antes de eso viviendo en Egipto unos meses con mi familia política y pues en general pues es como un concentrado de quién soy, vaya, pero sí, yo soy revertida al Islam hace aproximadamente 3 años, alhamdulillah, me convertí. ¿Ok? Cuéntame, Diana, más o menos, ¿cómo fue que llegó el Islam a ti o cómo llegaste tú a él? Pues mira, fue algo, la verdad, muy inesperado. Yo no fue algo que buscara, ni mucho menos. Yo crecí en una familia católica, no practicante, pero católica. Al final, yo me bautizaron, confirmación, casi toda mi vida estuve en colegios, vaya, que tuvieran que ver con la religión católica y demás. Yo nunca me consideré religiosa ni creyente de nada en general. Siempre supe que había algo más grande y siempre oraba a Dios, pero pues vaya, nada más allá de eso. ¿Cómo me entero del Islam? Bueno, fue un año antes de que iniciara la pandemia. Yo conocí a un chico turco a través de redes sociales y él fue quien me mencionó la primera vez esta palabra, ¿no? El Islam. Yo tenía algo de conocimiento, pero realmente no era de mi interés, hasta que un día platicando me dijo, oye, ¿y tú eres religioso? O sea, ¿practicas alguna religión? Y yo le dije, pues católica, pero realmente no. Me dice, bueno, pues yo soy musulmán. Y le dije, sí, a eso me sonaba, ¿no? Y me dice, ¿y tienes conocimiento? Me empezó a hacer una serie de preguntas. Jamás como que me incitó a más, simplemente era plática para saber, como conocimiento general de ambas partes. Uh-huh. De ahí nació como un poquito mi espinita. Yo no, ni siquiera sabía de la existencia del Islam en México, no sabía si había mezquitas o cómo llegabas tú a ese punto, no estaba segura. Entonces un día me puse a investigar, yo en ese tiempo vivía en Ciudad de México y me encuentro con que había varias mezquitas. Entonces, pues me daba algo como de pena el preguntar, yo no sabía pues nada, ni sabía qué iba a ir, pero me daba curiosidad. Entonces me contacté con una y Uh-huh. pregunté, pues me interesa a mí saber un poco más, no sé si haya como clases o me puedan dar información o cómo llego o cómo, ¿no? A lo que ellos me dicen, no, sí, puedes venir el día que tú quieras, no se te va a cobrar nada. Los sábados tenemos clases a tal hora y tal, ¿no? Si gustas venir, pues eres bienvenida. Lo único que se te pide es que si quieres orar con nosotros, pues que vengas preparado como con una pashmina, un velo simplemente para cubrirte y se acabó. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, pues esperé a la fecha, salí a trabajar, me fui para allá y pues iba como con cierto temor, ¿no? No sabía qué esperar. Era la primera vez que yo me acercaba a una mezquita. Entonces, Ajá. llegué, pues la gente fue muy amable conmigo. Obviamente, pues te preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que te trae aquí? ¿Qué es de tu interés o por qué viniste? Ya,
tal, pasó esa clase, la convivencia me gustó mucho, me hicieron sentir muy cómoda y pues tenían temas interesantes que platicar. Y así seguí yendo consecutivamente cada semana, iba los sábados nada más, y empecé a leer libros, empecé a leer acerca de lo que conllevaba el Islam y a preguntar todas las dudas que yo tuviera. Así estuve durante 3 meses hasta que yo decidí por voluntad propia pues convertirme. A diferencia de otras religiones que muchas veces sientes hasta que te presionan porque te unas a su iglesia o congregación, o mucho menos, no, ellos jamás me presionaron, jamás me dijeron nada. Yo me sentía lista para dar ese paso y pues fue que a nosotros le llamamos shahada. Shahada significa dar tu testimonio de fe en la creencia de un solo Dios, que es la base del Islam. El Islam. De hecho, la palabra Islam significa rendición a Dios o obediencia a Dios. Entonces, pues sí, yo estaba muy convencida, incluso llamé a mi familia, ellos estuvieron ahí conmigo, estuvimos platicando dentro de la mezquita, digo, soy la única musulmana de toda mi familia, y pues me apoyaron en mi decisión y fue así que yo llegué al Islam. Ok. Y por ejemplo, digo, ahorita ya creo que también nos comentaste un poquito al respecto del proceso para la conversión, pero solamente vas y hay un bautizo, ¿cómo se maneja en sí la ceremonia para la conversión? Es muy breve, realmente tal cual es simplemente decir la shahada, que es una pequeña frase para nosotros en árabe que dice washhadu en la ilaha illallah, washhadu anna Muhammad Rasulullah, que significa creo en un solo Dios y que Muhammad es su mensajero. Y eso es todo. Eso es todo. Aparte de esto, obviamente tiene que ser con testigos musulmanes dentro de la mezquita, te hacen firmar un papel, porque obviamente ellos llevan un registro de la gente conversa aquí en México. Y ya, esta shahada es importante porque reafirmas tus creencias. O sea, no es nada más decir las palabras y ya soy musulmán, no. O sea, realmente tienes que estar convencido de corazón de lo que estás haciendo. Eso es. Ok. Más o menos, o sea, no sé, yo ahorita lo pongo así como en un escenario. Si yo le digo a mi mamá que voy a convertir, me va a decir un montón de creencias que acá, de este lado del mundo, tenemos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo le hiciste, por ejemplo, con tu familia, con tu mamá, tu papá, incluso amistades, para romper ese tipo de creencias? Porque bueno, acá en este lado del mundo, y pues a ti te tocó vivir, aquí te tocó nacer, vivir y crecer aquí, pues tenemos la creencia de allá, ¿no? De que son machistas, que golpean a las mujeres, que no hay derechos para las mujeres. O sea, todo un catálogo, ¿no? De creencias. Pero tú ahorita, ¿qué es o sea, empezando por convencer a tu mamá o tranquilizarla, pues, ¿qué fue lo que le dijiste? Mira, fue un proceso un tanto largo. La verdad no fue fácil porque sí, como bien ya lo dijiste, hay muchos mitos, muchas creencias, mucha habladuría acerca de los países árabes, musulmanes, acerca del Islam. La gente realmente no está bien informada. Hay mucha falta de información en Latinoamérica acerca de estos temas. Y lo poco que sacan o sacan conclusiones de internet o de Facebook y ven videos y eso es todo, ¿no? No hay más. Con mis papás, ¿cómo lo manejé? Yo desde un principio quise contarles lo que yo estaba haciendo porque yo desde la primera vez que me paré en una mezquita, que yo empecé a orar como ellos lo hacían, para mí fue algo muy bueno. O sea, de verdad,
sentí lo que muchos en el catolicismo le llaman el llamado, ¿no? Eso que tú sientes en tu corazón que es correcto, que está bien, que estás en el lugar que debes estar. Entonces, para mí era tan bueno que me di la libertad de contarles a mis papás sin ningún problema, o sea, sin pelos en la lengua, como le dicen. Les dije, fui a una mezquita, estoy yendo a aprender y me gusta. Y les platicaba por teléfono porque pues ninguno de mis papás vivía conmigo ya. Entonces les contaba lo que yo aprendía, lo que me decían, tocábamos ciertos temas y demás, pero yo creo que mis papás nunca se imaginaron que el cambio iba a ser tan grande. O sea, al principio me escuchaban y como que me daban el avión. Después así como que a reserva, ¿no? Platicábamos y se acabó. El día que yo realmente hablé con ellos y les dije, estoy segura, mi papá no me dijo más que, ¿de verdad estás segura de lo que vas a hacer? O sea, ¿es lo que tú quieres? Si es lo que tú quieres, está bien. Pero ya lo pensaste y me preguntaba repetidas veces que si realmente estaba convencida. Le decía que sí, yo estaba 100% convencida. Con mi mamá sí fue una plática más intensa porque pues mi mamá tenía muchos miedos, muchas preguntas. Mi mamá veía mucho, me recomendaba películas y me decía, es que mira, hay una película muy famosa que salió, me parece, en los 90, a principios de los 90, se llama Mi hija no, o Sin mi hija no, que es una película americana acerca de una mujer que se casa con un iraní y se va para allá. Ellos tienen una hija en común, luego ella ya no la dejan salir del país, la tratan muy mal, la golpean, se tiene que escapar y bueno, es toda una novela esa película que está basada en un hecho real. Y bueno, al final logra regresar a... Entonces mi mamá me decía, no, pero es que los hombres y esto y lo otro y me tiraba así, todo lo malo que podía haber, me lo decía. Sí. Pero yo le decía, sí, pero es que no es así. O sea, la realidad es que el Islam como tal, la religión es perfecta. Quienes cometen ese tipo de crímenes, pues son los hombres, las mujeres que actúan mal. Pero no podemos culpar a una religión por actos ajenos a ella. Es como, por ejemplo, en las noticias, cada que pasa un asalto, cada que asesinan a alguien, un violador, una persona mala, en Latinoamérica no dicen, oye, es que era católico, es que era cristiano, es que era santero. No, o sea, simplemente dicen, no, pues fulano mató a sutano. Y ya, no se mete religión, ¿no? Claro, nunca hacen hincapié en que de qué religión era. Sin embargo, cuando se trata de alguna persona que sea musulmana, dicen, ah, es que es el terrorista. Siempre, ¿no? Como que asocian luego una palabra con la otra que no tienen absolutamente nada que ver. Ahora, a raíz de lo que pasó con lo de las Torres Gemelas en el 2001 y todos esos sucesos, Saddam Hussein, Bin Laden y demás, como que la gente del otro lado del mundo, llámese continente norteamericano, Europa y demás, dijeron, no, es que todos son así, es que todos son malos, es que todos son terroristas, todos hacen lo mismo, todos son iguales y generalizar. Y no es así. La verdad es que si estudias tú la religión del Islam desde un principio, te das cuenta que realmente promueven mucho la paz. Y fue por eso que a mí me convenció mucho, porque a mí me dio paz, de verdad. En mi interior, y aclaró dudas que a mí en otras religiones no me cuadraban. Pero antes yo sí tuve un momento donde empecé a buscar como mi parte espiritual y de verdad yo chequé muchas religiones. Entré a ver muchas cosas. Me fui con los budistas, con los hindúes, con los testigos de Jehová, con los cristianos. Estuve en grupos católicos de jóvenes. O sea, estuve buscando hasta que me cansé. La primera vez que llegué aquí me sentí bien. Esa fue la diferencia.
Exacto. Por cómo te enseñan, porque todo está claro, porque tus dudas te las responden, lo que tú quieres saber te es respondido, cosa que yo no encontré en ningún otro lado. Ajá, o sea, ahí no tienes como que, ay, es que X situación y te la tergiversan, ¿no? Por ejemplo, en misa, Ajá, a mí misa siempre me chocaban porque no entendía, porque me aburría, porque me era tedioso y porque decía, pues sí, el sermón, pero yo a veces nada más iba porque me obligaban a ir mis papás, o yo nada más escuchaba hablar al padre, hablar, y párate y siéntate y canta y todo, y a mí eso no me gustaba. ajá. O, por ejemplo, en, en las confesiones, yo siempre me pregunté, decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que hablar con alguien? Porque yo no puedo hablar con Dios directo, o sea, porque tiene que haber un intermediario Ajá. para yo poderme sentir bien, ¿no? Conmigo, para poder decir que mi alma está en paz. O sea, ese tipo de situaciones que yo siempre cuestionaba y nadie me sabía responder, simplemente me decían, es que es así, y ya. Y es que así son las Entonces, cosas y punto, ¿no? Y ya no preguntes más. sí, o sea, no hay más, así es. Y Ok. no, o sea, no, Y por nunca me... ejemplo, ahorita tú que ya estás viviendo allá y todo, ¿qué diferencia ves tú? Ah, espera, también tenía una pregunta, así como un paréntesis entre una y otra. ¿Cuál es el libro o escrituras sagradas del Islam? Nuestro libro sagrado es el Corán, Ajá. Y que está... ese, por ejemplo, lo tienes que leer para poder hacer la conversión, lo vas leyendo poco a poco, o sea, ¿cómo se manejan allá al respecto de su libro? El Corán está en árabe. Ajá. Eso no va a cambiar. O sea, tu Corán tú tienes que saberlo leer en árabe. ¿Qué pasa en las mezquitas? Te enseñan a leer en árabe y aparte tú tienes una traducción al idioma que tú hables Uh-huh. para que te sepas lo que estás diciendo, para que tenga sentido lo que lees. Pero ahí te enseñan precisamente a eso, a leerlo, porque, bueno, el Corán en sí es totalmente diferente de cualquier libro que yo haya visto. Se puede asemejar, por ejemplo, a la Torah en cómo lo manejan, Uh-huh. eh, porque sí no es algo sencillo. Sin embargo, cualquiera puede aprender, sí, cualquiera puede aprender. No necesitas hablar árabe precisamente para poder entenderlo. Como ya te comenté ahorita, pues hay traducciones. Ajá. Entonces, simplemente, pues es con repeticiones, obviamente vas aprendiendo. Nuestra meta siempre es aprender más, poder leerlo de una manera más fluida y pues entenderlo, que seguirlo, eso es lo importante. Ahora, me desvío un poquito en cuanto a tu pregunta acerca del machismo y ese tipo de cosas en la cultura. Uh-huh. Eh, Obviamente lo hay, lo existe, sí existe, no te voy a decir no es cierto, eso es mentira, claro que sí. Hay hombres que son muy extremistas en cuanto a la religión y transgiversan el significado del Islam a lo que les conviene. Eso es un Uh-huh. hecho. Sí hay gente, sí lo he visto, y gente muy mala, de verdad. Sí me he tocado ver pocas veces, pero sí que maltraten a una mujer, pero es muy mínimo. O sea, es que hay algo que tengo que hacer hincapié y es que hay una diferencia muy grande entre la cultura y la religión, Uh-huh. lo que juega mucho de este lado del mundo en estos países árabes. La cultura a veces suele ser más fuerte que la religión en los hombres aquí principalmente y es cuando se tornan a veces agresivos. El hombre árabe es de sangre caliente, Uh-huh. a veces pierde los estribos muy rápido y suele ser agresivo. Así es como yo he visto aquí en general. Sin embargo, pues no todos los hombres son así. Hay hombres religiosos que de verdad siguen el Islam y mientras más apegados estén a su religión, menos ves ese tipo de conducta. ¿Por qué? Porque te digo, el Islam te enseña muchas cosas en todo, o sea, es un estilo de vida completo. Uh-huh. Cómo comportarte, qué comer, cómo vestir, cómo actuar, cómo tratar a una esposa, a una hija, a una madre, a un hermano.
tus deberes, tus obligaciones, tus derechos, o sea, es todo un mundo, es muy complejo. Pero si estudias a fondo uno a uno, te das cuenta que son cosas distintas. Es como en México, por ejemplo. En México hay mucho machismo, en muchos sentidos. Pero no puedes generalizar tampoco y decir, es que todos los hombres son machistas. Pues no, no los hay hombres buenos, hay hombres malos. El día que yo comenté, le dije a mi mamá que iba a casarme con un egipcio, me decía, es que, ¿qué tal si te toca un hombre malo? Digo, es que hombres malos hay en todos lados. O sea, no puedes tú etiquetar a un país por una persona, ¿sí? Entonces, pues sí es mucho también cuestión de suerte, de que tú sepas y que estés consciente de todo un cambio, porque sí es un cambio muy grande vivir en un país árabe con una cultura diferente a la tuya y vivir en Latinoamérica. Sí, hay mucha diferencia. Por ejemplo, Diana, ahorita también, explícame, por ejemplo, cómo es allá el matrimonio, el hogar, qué derecho tienes sobre tus hijos, crianza, todo. O sea, ¿puedes tú elegir la crianza, por ejemplo, para tus hijos? Mira, yo de entrada, yo cuando yo me casé en Egipto, mi esposo de allá, hay aquí dos situaciones, la legal y la islámica, que allá realmente se rige una ley islámica en todo el país. Digamos que lo civil es secundario, pero cuando te casas, tú haces un contrato matrimonial delante de un masún. Masún es la persona como encargada de llevar la ceremonia por parte de la mezquita. A eso se le llama como el juez, por así decirlo. Te dan un contrato en el que generalmente están ambas familias de los contrayentes como testigos y ahí se tratan todos los puntos desde un principio. ¿Cuáles son los puntos? A nosotros las mujeres, al casarnos con un musulmán, tenemos derechos que ya están establecidos. Simplemente es leerlos, ¿no? ¿Cuáles son mis derechos? Por ejemplo, de entrada se nos da un dote, una dote que es la cantidad que nosotros pidamos o algo que tú pidas que es para ti, que es para tu resguardo, para tu seguridad, en caso de que cualquier cosa pase. Por ejemplo, yo pido, no sé, 20,000 pesos, dame al principio. Y se escribe. Entonces, firma se sella. Además de eso, pues, ¿qué condiciones, bajo qué condiciones te vas a casar? Por ejemplo, esta situación que a mí me preguntan mucho, que es el de las 4 esposas que uno puede tener, ¿no? Pero también se puede poner ahí de, ¿sabes qué? Yo quiero ser única esposa, o sea, yo quiero que tú renuncies. Obviamente ese tipo de cosas se hablan desde un principio. Ya para cuando tú llegas a ese contrato es porque ya todo está hablado, ya simplemente es protocolo de firmarlo y ya, que haya testigos. Ok. ¿Qué pasa igual en el divorcio y con los hijos? Todo se estipula ahí desde un principio. La custodia, mucha gente piensa que es que te van a quitar a tus hijos porque en países árabes los papás tienen la custodia, no es así, la tienen las madres, como en cualquier parte del mundo, a menos que pase una situación vaya extrema en el que te puedan quitar la custodia, que ya sea que la mamá es alcohólica, que es drogadita, que es prostituta, una situación así muy fuerte para que te quiten la custodia. Y el divorcio, igual se estipula, si el marido te pide el divorcio, él tiene que pagarte una cantidad. Y aparte de esa cantidad, tú como mujer te mantiene 3 meses. Después de esos 3 meses ya pasa, es como una sanción del hombre o como un apoyo hacia la mujer, como lo quieras ver. Y si hay un medio, obviamente, pues tiene que ser la manutención de los hijos hasta los 18 años o hasta que terminen de estudiar, que eso es y todas esas cosas se escriben desde un principio. Entonces ya ambos contrayentes
¿Están de acuerdo? Entonces, ya, ahí como quien dice, ya no tiene sorpresas, ¿no? O sea, ya todo se estipula desde un principio y ya sabes a qué le juegas, ya sabes a qué le tiras. Así es, así es. Y en cuanto a las 4 esposas, que te digo, es una pregunta que es muy frecuente para mí, porque incluso mi papá me la hizo, me dice, oye, es que los hombres, tú vas a ser, ¿qué número de esposa vas a ser tú? Así me decía. Por religión, los musulmanes sí pueden tener acceso hasta 4 esposas, pero ¿cuáles son las condiciones para las 4 esposas? Porque en Latinoamérica lo ven como, ay, qué chingón, el hombre puede tener las que él quiera. Es que no es así, no es con ese objetivo, vaya, no es con ese morbo de decir, ay, voy a tener 4 al mismo tiempo, no. Aquí los hombres son más serios en cuanto a matrimonio nos referimos. Si yo tengo una esposa y quiero tener una segunda, de entrada tengo que ser solvente económico. ¿Por qué? Porque a ambas las tengo que tener igual. Esa es una de las condiciones. Tienes que tratarlas por igual, no puede haber favoritismo. Si a una tiene una casa, la otra tiene que tener el mismo tipo de casa. Si a una le doy un regalo, a la otra se lo tengo que dar. Si a ella la tengo bien en un hogar solvente, a la otra lo tengo que dar. O sea, todo tiene que ser al parejo. Y si no vas a poder, pues entonces no. No hay manera. No hay manera. Yo creo que eso es como de las cosas importantes, ¿no? Además de que es muy difícil en la actualidad que los hombres tengan más de una esposa, pues por esa razón y porque la mayoría actualmente se casan aquí pues por amor, por amor, entonces no le ven necesidad de casarse nuevamente, pero como te repito, en los contratos incluso puedes poner eso, porque es un derecho que ellos tienen y al mismo tiempo ellos pueden renunciar a ese derecho. A ese derecho. Ok. Y, por ejemplo, en cuanto a o sea, la crianza de los hijos, ahí cómo se maneja. O bueno, en tu caso que ya estás embarazada, ¿has hablado de esto con tu esposo? ¿Cómo se va a criar tu niña? Mira, en mi situación no es tan complejo porque pues yo ya soy musulmana, entonces siendo ambos musulmanes, la crianza es islámica, es de acuerdo al Islam, que como te repito, o sea, el Islam abarca realmente todo aspecto de tu vida. Entonces, en la crianza es lo mismo. O sea, preferimos nosotros, incluso si no viviéramos aquí, si viviéramos en Latinoamérica, por ejemplo, la educaríamos igual en base al Islam, con las mismas creencias, bajo las mismas normas. O sea, en eso nosotros no tenemos ningún conflicto. Ahora, el hombre sí puede casarse, a diferencia de la mujer, que eso sí también es una de las diferencias más marcadas en la religión. Un hombre puede casarse con una mujer de cualquier religión, pero una mujer no puede casarse con un hombre que no sea musulmán. ¿Por qué? Porque el hombre en el Islam tiene ya unas normas establecidas que te aseguran a ti como mujer tus derechos. Si, a diferencia si, por ejemplo, yo me caso con un católico ya siendo musulmana, yo, yo como sé o cuál es mi garantía, por ejemplo, de las que te leo ahorita, que bajo un contrato es realmente estricto y aquí se sigue esa norma, o sea, los hombres pueden escapar de ella. Yo como sé que voy a tener esa seguridad que un hombre musulmán. Y el hombre pues sí puede agarrar a una mujer casarse con una mujer de cualquier otra religión, pero sus hijos siempre van a ser musulmanes. Ahí sí hay un poco más de conflicto quizá, porque es algo que tienes que hablar desde un principio, porque por derecho los hijos de un musulmán siempre van a ser musulmanes. Incluso si su madre es de otra religión, siempre van a ser musulmanes. Así es como se acá. Y por ejemplo, para ellos, o sea, casarse, bueno, al civil supongo que no hay problema, ¿no? Pero para casarse con una católica, no se podría, tendría ella que convertirse. No, sí se puede, pero la única diferencia, digo, es que los hijos van a ser musulmanes, van a seguir la religión de su padre, aunque la mujer sea de otra religión. Pero no, o sea, la mujer no necesita convertirse. Ah, ok, ok. Va, No hay ningún vas a ver. problema. No, sí, porque luego.
entran las dudas. Y por ejemplo, Diana, tú viviendo allá, ¿qué es lo que has visto de diferencia? O sea, ¿qué es lo que dices? Ay, esto no pasa allá, o ay, esto sí también pasa, pero no tan así, o no sé, cosas así. Mira, Egipto, cuando estuve allá, la verdad es que te puedo decir un general, la gente es muy amable, de verdad, muy amable, muy acomedida. Hay mucha seguridad para la mujer. Yo en ningún momento me sentí insegura, ni mucho menos. O sea, de verdad, los hombres allá son muy respetuosos, pero no se compara como aquí en Arabia Saudita. O sea, todavía hay muchas similitudes. Yo encontré mucha similitud en Egipto con México en cuanto al estilo de vida. Es muy familiar, la gente es muy alegre. Mm, algo así, por darte un general. Pero aquí en Arabia Saudita es totalmente diferente. Yo desde que llegué aquí, puse un pie en el aeropuerto de aquí, híjole, me sentí como, o sea, te tratan a ti mujer así. O sea, aquí a las mujeres las tienen un concepto que yo creo que nadie se imagina a menos que lo viva. Yo desde que llegué, tu mujer, no esperes, por favor, pasa directo, no hagas fila, no nada. Las mujeres tienen toda la preferencia aquí del mundo en cuanto a muchas actividades. Lo que sí es que a lo mejor la gente le sacaría de onda, aquí todo es segregado. Aquí hay división para todo tipo de actividad, lugar, todo. Hay áreas para hombres, para mujeres y para familias. Todo es dividido. Porque así es la costumbre aquí, la religión también nos lo indica así, para evitar cualquier tipo de problema también, pues se dividen. Ujú. Pero incluso así, si vas en la calle caminando, digo, un hombre jamás se te va a acercar, jamás te va a mirar, jamás nada, o sea, te sientes tan segura de ir caminando en la calle, claro, aquí el 90% de las mujeres usa la baya, que es como un vestido largo que te llega del cuello hasta los pies y holgado. Aquí el color es el negro y eso es por cultura, no es que lo tengas que usar. Ujú. Pero otra cosa es que las mujeres cubren su rostro también. O sea, no usan solo esto que es el hijab, sino otra cosa que es llamado niqab, que es que te cubre el rostro y solo se te ven los ojos. Hay gente que no se le ven ni los ojos, usan guantes incluso, y eso lo usan por gusto. O sea, de verdad, no es que aquí te obliguen a vestir así, no es obligatorio, sin embargo, pues las mujeres siguen su religión y así es. Eso es lo Entonces, que te iba a preguntar, si era como obligatorio o una regla social o algo así, de que, o sea, no, ¿sabes qué? No puedes salir de tu casa sin esto porque algo te puede pasar y te van a, bueno, no sé, vas a tener algún escarmiento, ¿no? Pero entonces, qué bueno que lo aclaras, es porque a ti te nace, a ti te gusta traerlo y fin. así es, mira, en esta religión nadie tiene por qué obligarte a nada y te voy a decir por qué. A las mujeres, porque te digo, sí lo hay, o sea, siempre hay un lado bueno y un lado malo, pero yo lo que he vivido, lo que yo he visto aquí a mi alrededor, o sea, si a una mujer le es impuesto el vestir así modesto, como nosotros le llamamos, Ujú. no tiene validez. ¿Por qué? Porque te están obligando, porque no te nace a ti de corazón hacerlo. Entonces, ante Dios o Allah, como le llamamos nosotros en árabe, significa lo mismo, no tiene validez. Entonces, ¿qué sentido tiene que te pidan cubrirte tus familiares, tu esposo o alguien más si no es algo que a ti te nazca? Claro, aquí la única regla que aquí sí se sigue, porque es un país muy estricto en cuanto a sus reglas, es no vestir simplemente mostrando demasiado. ¿Qué es mostrando demasiado? Usar un short, eh, jeans muy pegados, mostrar mucho así que el escote o brazos o así. Pues, por ejemplo, ir vestido normal a la rodilla, quizá,
y no va a pasar nada, nadie te va a decir nada, ni te van a castigar, ni mucho menos, ¿no? Pero sí es algo que aquí no es muy visto. Aquí incluso los extranjeros prefieren seguir las costumbres del país para no sentirse incluso hasta raros, vistiendo diferente, porque aquí el es así, no por eso es que te repriman ni mucho menos, simplemente la cultura es así. Entonces yo pienso que cuando tú llegas a otro país a vivir no puedes llegar a imponerte porque yo vengo de otro lado, entonces yo hago lo que yo quiero porque en mi país es así, sí, pero tú estás viviendo en otro lado. Entonces es pues, mejor involucrarte en tu medio, ¿no? Pues como Donde dicen, ¿no? A donde fueres, hacer lo que vieres. así es. Entonces, Incluso, fíjate, ahorita que lo comentas, incluso si de allá, o sea, si vienen de allá para acá, obviamente va a haber choques culturales, ¿no? Pero pues también van a decir así como que, oye, pero andan así en la calle. Pues sí, o sea, aquí no, lo normal es andar así en la calle, ¿no? E incluso hay personas musulmanas que viven aquí en Latinoamérica que andan vestidas normales porque quieren encajar o porque no quieren que les estén viendo raro, por así decirlo, ¿no? O hay otras que dicen, no, ¿sabes qué? Es que yo me siento cómoda de seguir vistiendo así, pero ya es su elección, o sea, no es de que tengan que hacerlo porque la religión lo exige o porque su marido lo exige o porque alguien más se los exige. Simplemente a ellas es lo que les nace, ¿no? sí, de hecho, mira, esta religión en México es relativamente nueva. Yo sí he conocido diferentes comunidades musulmanas y mujeres que visten de todo tipo, ¿no? Desde las musulmanas que visten como cualquier otra persona, sin reserva de me tapo o no me tapo, o sea, hasta las mujeres que usan, como te repito aquí, la valla y cubren su rostro, y en México, y así lo visten todos los días y no tienen problema, o sea, nadie te puede obligar, eso sí, hay que dejarlo claro, pero en México sí sigue siendo nuevo y cuando te ven las personas, porque yo todavía antes de venirme a vivir para acá, yo empecé a vestir con el hijab, a cubrir mi cabello, sí la gente te observa mucho y hay veces que yo sentí su incomodidad, la incomodidad de la gente es viniendo de las mismas mujeres, como que no se te acercan o no te quieren ver o se sienten incómodas simplemente, pues, es diferente. Pero bueno, o sea, a mí eso, pues la verdad es que no era que lo tomara mucho en cuenta, yo seguía en lo mío, pero lo notas. Sí, claro, lo sientes. Ujú. Ok. Pues Diana, muchísimas gracias por el tiempecito. Yo sé que son 9 horas de diferencia y andábamos, teníamos que cuadrar los horarios y hacer todo un despapalle por acá y por allá, pero muchísimas gracias por darnos este breve relato de lo que ha sido tu transición pues, de Latinoamérica a vivir hasta allá, de casarte con un egipcio, del Islam, obviamente, o sea, la transición al Islam. Y bueno, muchísimas gracias, en serio. Y bueno, tú y yo ahí el ratito vamos hablando un poquito más del chisme, pero de momento pues ya, es todo. Muchas gracias amigos por haber estado aquí con nosotros. Espero que si les haya gustado el video. De todas maneras, si necesitan alguna cosa, si tienen una duda o algo, me avisan, me mandan mensajito y ya yo se la preguntaré a Diana. Y si quieren que les deje alguna otra información o algo, déjenme sus comentarios y les hago un videito de lo que les interesa. Muchísimas gracias, Diana. Cuídate mucho. Gracias a ti por tu tiempo y por tu invitación. Hasta pronto. Bye. Bye.